Buenas tardes a todos. Vamos a terminar de ver la parte de teoría. Nos faltaba únicamente el apartado relativo a pérdidas y rendimiento. Y este apartado es muy sencillo, pero lo solemos preguntar habitualmente. Entonces creo que conviene que hagamos un pequeño vídeo relativamente corto para repasar estos conceptos. Aunque, como os comentamos siempre, toda la información la tenéis en el libro de texto. Bueno, ¿en qué consiste esto? Este apartado. Este apartado consiste en analizar lo siguiente. Nosotros tenemos un transformador en el cual aplicamos aquí, en principio, la tensión nominal en el primario y esta absorberá por aquí una corriente I sub 1. Aquí hemos puesto una carga Z sub L, que tendrá un ángulo, Z sub L con ángulo φ2. Y aquí tenemos una tensión U2 y aquí una corriente I2. ¿Vale? Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que sobre la carga va a aparecer una potencia P sub 2, que será simplemente U2 por I2 por el coseno de φ2. Y aquí vamos a tener una potencia P sub 1, que en principio será U sub 1n por I sub 1 por el coseno del ángulo que forma esta tensión con esta corriente. ¿Vale? También lo podríais poner como la parte real, si conocéis los fasores, de U sub 1n por I sub 1 conjugado, y aquí P2 como la parte real del fasor U2 por I2 conjugado. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que va a pasar es lo siguiente. El transformador va a entregar, cuando lo conectamos a la red en el primario y en el secundario lo conectamos a una carga, va a haber una transferencia de energía desde la fuente hacia la carga. ¿Vale? Entonces, al estar el transformador en el medio, que es una máquina eléctrica, vamos a tener un rendimiento. En nuestro caso el rendimiento es muy alto, vamos a estar por encima del 80%, salvo que trabajéis con índices de carga muy bajos, como veremos después. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que va a ir hacia la carga una potencia P sub 2 y va a absorber de la red una potencia P sub 1. Y parte de esa potencia P sub 1 se va a disipar en pérdidas. ¿Vale? A nosotros nos gustaría sacar todas estas expresiones en función de los datos que tenemos del circuito equivalente, porque como hemos estado viendo en clases anteriores, nosotros vamos a analizar el transformador resolviendo las ecuaciones que aparecen en el circuito equivalente. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es dibujar aquí el circuito equivalente. Si recordáis, teníamos una resistencia serie y una reactancia serie, RCC, JXTC, y la rama paralelo. ¿Vale? Aquí aplicábamos una tensión U sub 1n, aquí poníamos la carga, que es Z sub L', que es m cuadrado por Z sub L, y esto sería m cuadrado Z sub L con un ángulo φ2. Aquí tenemos la tensión U2', aquí tenemos la resistencia R sub F, aquí tenemos JX mu. Y ahora vamos con las corrientes que circulan por aquí. Esta sería la I2', la que viene por aquí es I sub 0, que se separa en I mu y en I sub Fe, y por aquí tendríamos I sub. ¿Vale? Entonces, vamos a ver que estas pérdidas que se producen en el transformador son dos. Hay, por un lado, las pérdidas que se producen en esta resistencia de aquí, que si recordáis eran las pérdidas en el hierro, y otras pérdidas que se producen en la resistencia serie, que moderaban los devanados de cobre. Entonces, hay pérdidas en el cobre y pérdidas en el hierro. Vamos a analizar las primeras. Pérdidas en el hierro. Bueno, las pérdidas en el hierro simplemente es calcular cuánta potencia está disipando en esa resistencia. Luego, las pérdidas en el hierro serán igual a R sub Fe por I sub Fe al cuadrado. Generalmente I sub Fe no la podemos medir de forma directa, y lo que sí que podemos medir es la tensión de entrada que tengáis sobre el transformador. En este caso hemos puesto la tensión nominal. Luego lo que podemos hacer es poner esta expresión de esta forma, y esto sería igual a esto. ¿Vale? Pues, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que lo que ocurre es que las pérdidas en el hierro serán igual a la tensión del primario al cuadrado dividido por la R sub F. Si estamos alimentando el primario a tensión nominal, estas pérdidas en el hierro coinciden con las pérdidas
en ensayo en vacío. ¿Vale? Si la tensión en el primario es un poquito más baja o un poquito más alta, la tensión nominal, entonces las pérdidas en el hierro cambian un poco. Pero en principio, la tensión de entrada tú la mantienes constante, con lo cual las pérdidas en el hierro son constantes. No depende de la carga que tú pongas en el transformador. ¿Vale? Luego las pérdidas en el hierro son pérdidas que son constantes. En cambio, las pérdidas en los devanados de cobre son pérdidas variables. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto significa lo siguiente. Las pérdidas en el cobre serán igual a la potencia que se disipa en esa resistencia serie, es decir, RCC por I sub 2' elevado al cuadrado. ¿Y esta corriente de qué depende? Depende de la impedancia que hayamos colocado en el secundario del transformador o bien la impedancia reflejada en circuito equivalente. ¿Vale? Puede ocurrir que si no tenemos carga conectada, pues no circularía corriente por la rama de la derecha del circuito equivalente, entonces la potencia disipada en esa resistencia sería cero, y a medida que vamos añadiendo carga, tenemos más consumo por esa rama hasta que llegaríamos a la corriente nominal, que sería la cota superior de las pérdidas que puede haber en esa rama. ¿Vale? Luego las pérdidas en el cobre varían en función de la corriente I2', y además varían en función de para calcular el rendimiento. Tenemos que P2 es igual a Q2 por I2 por el coseno de Φ2, ¿vale? O bien, en función del circuito equivalente, Q2' por I2' por el coseno de Φ2. Mientras que P1 sería igual a P2 más las pérdidas en el hierro más las pérdidas en el cobre. A la hora de calcular el rendimiento de esta expresión, calcularemos que el rendimiento sería Q2 por I2 por el coseno de Φ2 dividido por Q2' I2' por el coseno de Φ2 más P sub 0, si estamos alimentando con tensión nominal, más RCC por I2' al cuadrado. Luego esta es la expresión del rendimiento. Podríamos haber cogido y también haber calculado directamente, si hemos medido esta tensión y esta corriente, podríamos calcular también el rendimiento de forma directa, es decir, calculo P2, calculo P1 y divido una por otra. ¿Vale? Siempre el rendimiento, recordad, pues tiene que salir menor que la unidad. Es muy habitual cuando hemos hecho el examen de la primera evaluación que os salían rendimientos de motores por encima del 100%, ¿vale? Que hemos dicho en clase, pues por favor, tened cuidado aquí. Bueno, nos interesaría, en lugar de trabajar con I2', poderlo poner en función del índice de carga. ¿Vale? Tener una expresión similar a esta, pero en función del índice de carga. Vamos a hacerlo. Entonces, en principio, teníamos que las pérdidas en el hierro eran fijas, coincidían con las pérdidas en vacío, y luego teníamos el índice de carga que era igual a I2 dividido entre I2N, y esto era igual a I2' dividido por I2N', y esta I2N' era aproximadamente igual a I sub 1 nominal, ¿vale? Estaríamos despreciando la corriente que viene por esta rama cuando por aquí circula la corriente nominal, ¿vale? Luego, fijaros, lo que teníamos era que las pérdidas en el cobre era igual a RCC por I2' elevado al cuadrado. Cuando hacíamos el ensayo en cortocircuito, calculábamos PCC y era RCC por I sub 1 elevado al cuadrado. Luego, dividiendo estas dos expresiones, lo que nos queda es que las pérdidas en el cobre será igual a, con esta se me va, y me queda I sub 2' dividido por I sub 1n al cuadrado, es decir, esto elevado al cuadrado, es decir, esto es C cuadrado por PCC. Luego, estas pérdidas son fijas. Si la tensión de alimentación es la tensión nominal, las pérdidas en el cobre son variables y dependen del índice de carga. Si el índice de carga 1, es decir, estamos trabajando a plena carga, entonces las pérdidas en el cobre nominales coincidirían con las pérdidas que hemos medido durante el ensayo en cortocircuito. Por último, teníamos que P2 era igual a Q2'
a U2, habíamos puesto U2 por I2 por el coseno de Φ2 o U2' por I2' por el coseno de Φ2. Podríamos poner P2 en función del índice de carga. Podríamos poner C2, U2, I2N, ¿sí? Por el coseno de Φ2 o C por U2' por I1N y por el coseno de Φ2. ¿Vale? Esto sería más una aproximación. ¿De acuerdo? Y entonces tendríamos, en la expresión que habíamos derivado antes, tendríamos esto, tendríamos P por U2', U1N, por el coseno de Φ2, dividido por C por U2', por I1N, por el coseno de Φ2, más P0 más P cuadrado por PCC. ¿Vale? Bueno, esta expresión todavía la podemos simplificar un poquito más haciendo una pequeña aproximación adicional, y es que la potencia aparente, si recordáis, era igual a U2N por I2N en el secundario, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en nuestro caso, cuando estamos trabajando con aplicando de tensión en el primario, hemos dicho que la tensión en el secundario cae con respecto a la tensión en el primario, con lo cual aquí no tendríamos si os fijáis, aquí está U2' o esta U2 que tenéis aquí, esto lo podríais poner así también, ¿vale? Esta U2N' no coincide con la U2', al poner carga cae un poquito esa tensión. Bueno, realmente como la caída de tensión es relativamente baja, podríamos aproximar esta expresión y poner C por S sub n por el coseno de Φ2 dividido por C por S sub n por el coseno de Φ2 más P sub 0 más C cuadrado por PC. ¿Vale? Pues tenemos esta expresión, ¿vale? Donde los parámetros que tenemos serían, a nivel de potencia entregada en el secundario, sería la potencia aparente nominal por el coseno de Φ2, es decir, por el coseno del factor de potencia de la carga, por el índice de carga, y luego tendríamos P sub 0 como las pérdidas en el hierro y C cuadrado PCC, las pérdidas en el cobre. ¿Vale? Entonces tenemos una expresión en la que todos los datos son constantes, salvo la C, es decir, el rendimiento solo depende del índice de carga. ¿Vale? Bueno, pues vamos a dibujar esta expresión y vamos a ver un poco qué consecuencias podemos sacar de ella. ¿Vale? Bueno, he vuelto a poner la ecuación del rendimiento en función de una serie de parámetros que dependen del transformador, ¿vale? De la potencia aparente nominal del transformador, potencia asignada, del factor de potencia de la carga que hayamos conectado, de las pérdidas en el ensayo en vacío y de las pérdidas en el ensayo en corto. Y el único factor que tenemos variable es el índice de carga. Entonces, en función de la carga que tengamos, esa C va a cambiar, con lo cual el rendimiento cambiará. Lo cual nosotros lo que podríamos hacer es dibujar el rendimiento en función del índice de carga. Podríamos hacer un gráfico en el que pusiéramos aquí el rendimiento en porcentaje y aquí el índice de carga. El índice de carga irá desde 0 hasta 1, ¿vale? Donde indicamos cuando C es igual a 0 es que no hay carga en el secundario, con lo cual no está saliendo corriente hacia la carga, y cuando la C es igual a 1 lo que ocurre es que está trabajando a potencia, con corriente nominal, ¿vale? Bueno, aquí la forma de dibujar esta expresión sería ver los máximos y los mínimos. Para ello lo que haríamos es hacer la derivada del rendimiento en función del índice de carga y igualamos a 0, ¿vale? Y entonces existe un C óptimo que maximiza el rendimiento, ¿vale? ¿Dónde está ese C óptimo? Bueno, pues si haces la derivada, lo que te os va a ocurrir es que se va a cumplir que este rendimiento es máximo cuando las pérdidas fijas coinciden con las pérdidas variables. Es decir, el C óptimo al cuadrado por PCC sería igual a las pérdidas fijas, ¿vale? Luego este sería igual que este C óptimo sería igual a la raíz cuadrada de P sub 0 dividido por PCC. ¿Vale? ¿Y cuánto vale ese cuando yo introduzco este índice óptimo aquí arriba?
¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues vamos a calcular el valor máximo del rendimiento y sería igual a C óptimo por S sub n por el coseno de φ2. Esto sería la potencia que entregamos en la carga de forma que el rendimiento sea máximo, dividido por C óptimo por S sub n por el coseno de φ2. Y fijaros, aquí vendría más P sub 0 y más C cuadrado PCC, y este C sería el óptimo, ¿vale? Pero hemos visto que la condición que optimiza o que maximiza este rendimiento es cuando las pérdidas fijas coinciden con las variables, es decir, cuando esta es igual a esta. Con lo cual, si tenemos aquí dos sumatorios, podemos poner aquí un 2. ¿Vale? Entonces, tendríamos la expresión del rendimiento. ¿Cuánto valen los índices de carga? Bueno, pues para transformadores de distribución estamos entre 0,3 y 0,5, ¿vale? C en distribución. Y para transformadores más grandes de la red de transporte, ¿vale? Esto estaría entre 0,5 y 0,7. ¿De acuerdo? Luego, más o menos, pues lo que va a hacer esta curva de rendimiento, lógicamente, cuando la potencia que estamos entregando, cuando tenemos carga, no estamos entregando potencia, el rendimiento sea 0, y luego hace algo así y tiene un valor máximo. Este valor máximo se produce en C óptimo, y aquí tenemos el valor rendimiento máximo. Entonces, el rendimiento va variando con el índice de carga. Cuando tenemos poca carga, tenemos un rendimiento bajo, y a medida que trabajamos con rendimientos, o sea, con índices de carga más altos, el rendimiento aumenta, ¿vale? Generalmente, la gráfica no es tan brusca, suele ser más brusca de lo que está aquí dibujado. Aquí hemos dibujado un poco para exagerar las formas, ¿vale? Realmente con muy poquito rendimiento, con muy poquita carga, enseguida sube el rendimiento y luego ya se mantiene relativamente constante. Hay un máximo y luego baja. El valor del AC óptimo lo podemos ajustar ajustando las pérdidas que tenemos en el estadio vacío y el estadio en corto. Entonces, ajustando esa relación, podemos desplazar este C óptimo hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, podemos jugar a darle más pérdidas en el hierro, y entonces desplazaríamos el índice para acá, o aumentar un poquito la resistencia a los granados de cobre, y entonces podríamos desplazar hacia la izquierda. ¿Dónde nos interesa ponerlo? Pues en principio parece lógico decir, oye, a mí me interesaría trabajar cuando estoy trabajando a plena carga, pues me gustaría que estuviésemos trabajando con el rendimiento óptimo. Pero eso solo sería si vuestro transformador está alimentando una carga que le hace trabajar siempre con el índice de carga igual a 1, es decir, a plena carga. Realmente en un transformador de distribución, ¿vale? Si os fijáis, los índices de carga óptimos estarían entre 0,3 y 0,5. ¿Por qué? Pues vamos a ver. Vamos a dibujar, ¿vale? Imaginad que tenéis a lo largo del día, estamos midiendo el índice de carga, ¿vale? Estamos midiendo aquí la corriente que sale del transformador y el índice de carga que tenemos con el transformador, ¿vale? En la misma escala. Entonces, aquí tendríamos desde corriente 0, es decir, no hay carga, hasta como máximo la corriente I2N, ¿vale? Y aquí estaríamos trabajando desde 0 hasta 1, ¿vale? Pues imaginad que estamos analizando un transformador de la escuela. Pues en el transformador de la escuela, por la mañana, a primera hora de la mañana, que apenas hay gente, pues hay una serie de consumos relativamente bajos, ¿vale? Pues empieza a llegar la gente, son las 7 de la mañana, se empiezan a encender luces y entonces el consumo aumenta, ¿vale? Empiezan las clases, vuelve a aumentar el consumo se mantiene a unos determinados niveles y a la hora de comer baja, luego vuelve a subir un poquito y luego vuelve a bajar, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues realmente lo que ocurre es que el transformador de la escuela habitualmente trabaja lejos de la máxima corriente nominal que puede entregar en el secundario, ¿vale? Está trabajando relativamente lejos de su potencia máxima. ¿Qué puede ocurrir, por ejemplo, en verano, que hace mucho calor y aparte de que podamos encender las luces en las aulas, sobre todo en las BES, que no hay ni ventanas, nos puede interesar poner aire acondicionado, ¿vale? Entonces el consumo todavía aumentaría mucho. Entonces puntualmente podríamos tener consumos que hicieran que el transformador trabajase a plena carga, ¿vale? Pero sería durante un tiempo relativamente corto. Entonces, ¿dónde nos interesaría a nosotros hacer que el rendimiento del transformador fuera óptimo?
¿sería interesante hacerlo trabajar justo en esta zona que habitualmente a lo largo de todo un año va a estar trabajando a plena carga muy poquito tiempo? ¿O nos interesaría hacer que estuviese trabajando con un índice de carga por aquí, que la mayor parte del tiempo estamos trabajando en este nivel? ¿Vale? Si os dais cuenta, este nivel, ¿vale? Pues podría estar, pues eso, alrededor de entre 0,3 y 0,5. ¿Vale? Pues ese es el motivo por el cual los transformadores de distribución se optimiza para trabajar con índices de carga bajos. ¿Vale? En el transformador, por ejemplo, de una central nuclear. La central nuclear, ya sabéis que la potencia entregada habitualmente se mantiene constante y trabajas a plena potencia, con lo cual, si nosotros miráramos cuál es la corriente de salida de ese transformador, vamos a borrarlo y vamos a dibujarlo aquí. Esto es el tiempo, esto es 0, ¿vale? Pues lo que veríamos es que la potencia va entregando prácticamente la corriente de forma constante. Luego, en ese caso, nosotros ajustaríamos para que el C óptimo, en este caso, estuviera en 1. ¿Vale? Entonces, ese transformador estaría trabajando en C óptimo igual a 1. En grandes centrales que trabajan, como pueden tener regímenes variables, pero dentro de unos márgenes, pues entonces es un poquito más bajo y por eso habíamos puesto entre 0,5 y 0,7. ¿Vale? Bueno, pues con esto hemos acabado la teoría y habíamos acabado todos los vídeos. Ahora vamos a hacer algún problema para que tengáis algo.